Estamos en el sexto programa de la serie Oaxaca en su historia. Esta historia que contamos todo el tiempo de esta extraordinaria ciudad de Oaxaca, que ha vivido durante los últimos 5 siglos un apasionante desarrollo constante y toda una historia en torno a ella, guerras, terremotos, reconstrucciones, edificaciones, una fe también de los oaxaqueños inquebrantable en su propia historia. Después de vivir Oaxaca durante 3 siglos de calma, aunque en ellos hubiera habido algunos problemas como levantamientos en Villalta, en Tehuantepec, en Teitipac, Oaxaca vivió 3 siglos de calma, en donde su gente pudo desarrollar un trabajo constante en sus edificaciones, en sus espacios para convivir, en su vida cotidiana, el poder crear. Y Oaxaca creó en torno a su propia cultura, una cultura extraordinaria. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, Oaxaca tuvo que ceder al empuje de las ideas libertarias, las ideas de libertad, de independencia que llegan a Oaxaca con esos personajes, Armenta y López, con los primeros mártires de Oaxaca, Tinoco y Palacios, con esos personajes que empiezan a crear una inconformidad porque los puestos los manejaban los peninsulares o porque Fernando VII había sido hecho prisionero en España por los franceses, por Napoleón Bonaparte, y que había puesto en su trono de España al propio hermano, José. Oaxaca empieza a sentir a partir de 1810 esos empujes, esas ideas, y a Oaxaca llega en lo que es principios del siglo XIX, un personaje importante, un personaje trascendente en la historia de México. Es don Miguel Hidalgo y Costilla, quien llega y manda a Oaxaca a esos primeros personajes, pero también le da la encomienda a Morelos de poder el generalísimo llegar y levantar el sur. ¿Cómo lograrlo? A través de gentes como Valerio Trujano, que se introduce en la Mixteca y junto con otros personajes, ¿sí?, se acuartela en Guajuapan. Es un sitio que dura 111 días y que Morelos tiene que ir en auxilio de Trujano y rompe el sitio. De ahí reconsidera sus fuerzas, va hacia la parte de Veracruz, regresa y entra por la Cañada, por Teotitlán del Camino, hoy Teotitlán de Flores Magón, a Oaxaca. Entra por lo que se conoció siempre como el camino del Río de las Vueltas, el Río de San Antonio. Llega hasta Las Hedas, contempla Oaxaca, pernota en Ietla, pernota en Viguera y le pone sitio y rendición a Oaxaca, la cual toma el 25 de noviembre de 1812. Todo ese acontecimiento que vivió Oaxaca está registrado en la historia y los templos sirvieron de cuarteles y de fortalezas, no fueron suficientes al final para lograr que Morelos tomara Oaxaca. Ya en un programa anterior mencionamos a don Guadalupe Victoria, primer presidente, mencionamos lo que es el conjunto arquitectónico, convento y templo de Guadalupe, y sabemos del Llano de Guadalupe y del Paso a Juegos, que es donde está actualmente el Jardín Consati, que era hasta hace 100 años todavía Rancho Quemado y que pertenecía a Xochimilco hasta 1926. Así que Oaxaca inicia una etapa entre 1812, que está Morelos, que construye una fuente y se la obsequia a la ciudad, y en ese paseo conocido por nosotros como el Llano de Guadalupe, ahí establece una fuente al centro y siembra un árbol.
Posteriormente visita a la Virgen de la Soledad y la Virgen de la Soledad recibe de él una espada, al igual que la había recibido años antes de Bergosa y Jordán, que la habían nombrado mariscala a la Virgen de la Soledad para protección de Oaxaca. Morelos va y le nombra capitana de los ejércitos insurgentes y deposita una espada ahí. Esa espada quizá está en algún lugar, sería interesante saber dónde quedó. Sin embargo, Oaxaca tiene que ver la partida de Morelos en 1813 y Oaxaca vuelve a caer en manos de lo que serían los realistas hasta 1821, que es cuando nuevamente se toma la ciudad por Antonio de León, entrando ahí el 31 de julio de ese año y declarando la independencia. Oaxaca vivió un poco aislada el movimiento desde 1814 hasta 1821. Los acontecimientos se fueron al centro del país. Ahí se dieron las guerras y las batallas. Ahí se dieron los últimos acontecimientos que lograron realmente constituir un ejército trigarante. Recordemos que Iturbide, haciendo uso de su puesto de capitán de las fuerzas realistas, establece comunicación con Guerrero y logran en Acatempan un abrazo que sellaría esa unión de esos ejércitos que constituyen el ejército de las tres garantías. Todo esto es muy importante mencionarlos porque de ahí vinieron los tratados de Córdoba, donde el último virrey, don Juan de O'Donoghue, firma a nombre de la corona española, lo cual no tenía todo el consentimiento de la corona española, pero eran las circunstancias que habían obligado y eran las circunstancias que establecían en ese momento las fuerzas que se habían constituido como ejército de las tres garantías. De ahí hay cosas curiosas, una comida que en Puebla le ofrecen a estos personajes, que es cuando es la invención de los chiles en nogada, porque el moler la nuez produce un color blanco, una pasta blanca, la granada, que es de temporada de septiembre, produce también el rojo, y el verde, el chile poblano. Ahí las monjas de un convento de Santa Catarina o Corpus Christi, que son las cocineras que elaboran esta comida, porque les hacen referencia del lábaro patrio que se formaba como ejército de las tres garantías. Oaxaca continúa su vida después de 1821 y va estableciendo su constitución, su código civil, el primero de América. Estamos hablando de enero de 1825 y va constituyendo lo que es la enseñanza necesaria. ¿Por qué es tan necesaria? Porque se requerían básicamente, primero, crear una facultad de derecho que permitiera forzosamente abogados que eran tan requeridos para los tribunales de la República. Una república naciente, una república liberal, una república que requiere una forma distinta de llevar a cabo los programas, los proyectos, ¿sí? Esto es tan necesario como los propios abogados. Así que se crearon dos instituciones educativas importantes. Una, que es la Escuela Normal, es una escuela que empieza a funcionar en 1826. Quiere decir que a partir del decreto del 26 de agosto de ese año. Y la otra institución, el colegio, que sería a partir de 1827, cuando abre sus puertas el 8 de enero, en la calle de San Nicolás, en el número 8, hoy Avenida Hidalgo. En ese lugar se establece el Instituto de Ciencias del Estado y que en ese lugar funciona, es donde está Juárez como estudiante. Él ingresa en 1828 y él egresa de la institución cuando se titula el 13 de enero de 1834. La institución deja el lugar y pasa al viejo convento de San Pablo de Soriano, en donde estaría establecido desde ese año 1834-35 que inicia sus actividades hasta 1860, ya que
decide la autoridad pasarlo de ese pequeño lugar, de ese lugar con muchos problemas porque estaba muy en malas condiciones, a lo que es el edificio central de la universidad, que era el Seminario Conciliar de la Santa Cruz, una institución que desde 1676 se había establecido en esa esquina que forman las calles hoy en día de Alcalá e Independencia. Es extraordinario saber que ese lugar primeramente fue la habitación del obispo, quien cede ese lugar para convertirse en el edificio de al lado, el Palacio Episcopal. Una edificación muy interesante, muy importante, hermosa, hoy en día luce de 2 niveles y que originalmente tuvo un solo nivel y una portada, y hoy la vemos con 2 niveles desde el siglo XIX. Y bueno, pues este siglo, el que narramos, el siglo XVIII, que es la parte de la independencia a la reforma y en que en Oaxaca se vive durante toda la mitad del siglo XIX, pues se vive a base de liberalismo, porque la institución, que había nacido por una necesidad, se nutre con religiosos primeramente, porque su primer director, Fray Francisco Aparicio, pues era el prior de Santo Domingo, pero era un hombre liberal, el hombre que aquel que había recibido a Morelos y le había dicho: disponga usted, compañero, de los dineros y de los bienes para su campaña. Eso fue en 1812, cuando Morelos estuvo en Oaxaca. Pero bien, en este programa quisimos estar a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX y prácticamente la mitad comentando lo que Oaxaca vivió, lo que Oaxaca sufrió, padeció y que empezaron los problemas desde la toma de Oaxaca hasta no parar, sino hasta el siglo XX ya muy iniciado. Es parte de recordar los 485 años de ciudad y que este 25 de abril los festejaremos dignamente. Cuidemos Oaxaca, todos los que sí la queremos.